Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Distinguidos invitados especiales, historiadores, intelectuales, estudiantes y público en general, para dar inicio a este acto inaugural, vamos a tener la palabra del maestro Álvaro Camaño, director de la Escuela de Historia. Gracias, profesor Alex. Buenas noches a todos los invitados que están presentes, que nos honran con su presencia en el Archivo General de la Nación, donde se hace camino al andar y donde yo he dicho que es la casa del investigador. Hoy vemos coronado, señores, un programa que habíamos propuesto el año pasado y que por causas ajenas a nuestra voluntad el programa no había podido iniciar. Hoy este programa inicia con los estudiantes, con los maestrantes que se inscribieron, que confiaron en que el programa era posible y que han optado por especializarse en historia dominicana. Esta maestría tiene una estructura fundamentada en los episodios trascendentes de la historia del país, de la historia nacional, con 52 créditos que la avalan y en todo momento focalizada a hechos trascendentes que de verdad van a conformar un perfil totalmente diferente al perfil de ingreso que tienen los estudiantes cuando salgan. Quiere decir que cuando egresen de nuestra maestría serán profesionales que defenderán en todo momento una visión crítica de la historia dominicana y que van de una u otra forma a ayudar al desarrollo de la nación, a presentarse frente al país como verdaderos conocedores de la historia dominicana. La Universidad Autónoma de Santo Domingo se siente complacida con ofertarle al pueblo dominicano más de 100 programas de maestría en las diferentes carreras. Esta que se inaugura hoy es el principio de 7 maestrías en historias que serán expuestas en los centros regionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muy buenas noches a todos los invitados de honor a esta inauguración de esta maestría, que se inaugura con una conferencia magistral del doctor Roberto Casar. Eso es una muestra nada más de la calidad que va a tener esta maestría en todo su desarrollo. Como bien decía el maestro Álvaro Camaño, esta maestría tiene un programa envidiable. Lo primero, que comienza este domingo con un curso propedéutico dado por el doctor Eliades Acosta Matos. Durante varios domingos, el doctor Eliades Acosta Matos, que es el director de investigaciones de acá de este archivo, va a estar compartiendo conocimientos con cada uno de los maestrantes. De igual manera tendremos asignatura como historiografía, que la van a impartir también expertos en el área, entre el equipo que está dispuesto para esa asignatura posterior al curso propedéutico. Toda una serie de asignaturas sobre el periodo colonial, sobre el periodo precolombino, sobre el proceso de formación de la nación dominicana, sobre el proceso político dominicano en sus distintas etapas. Asimismo, vamos a tener asignatura del área de geografía para contextualizar en términos espacial todo el proceso histórico de nuestro país. De igual manera tendremos análisis específicos sobre las dictaduras que hemos tenido para analizar en sus detalles cada una de ellas y ver, digamos, todas las situaciones por las que ha tenido que atravesar el pueblo dominicano, el pensamiento liberal dominicano desplegado en toda su extensión
En fin, vamos a tener una maestría del más alto nivel, con doctores, como ya le dije, como Eliade, como Reina Rosario, como Alejandro Paulino, u otros del más alto nivel. De igual manera decirles que dentro del grupo de maestrantes tenemos un nivel de cualificación. Hay personas que son, varios de ellos, directivos del Instituto Duartiano, por ejemplo, entre las personas que van a hacer la maestría. Es el caso del general Rafael Pérez Pérez. Y asimismo contamos con personas vinculadas al mundo social, al mundo político, al mundo académico, que han entendido que hacer esta maestría es fundamental para tener un conocimiento más a fondo de la realidad social dominicana. De manera, señores y señores, que sean ustedes bienvenidos a esta conferencia magistral, a esta inauguración también de esta maestría. Es una alianza estratégica que hemos establecido entre la Facultad de Humanidades y el Archivo General de la Nación. En este caso, con nuestro querido profesor Roberto Casá, que permanentemente está colaborando firme y decididamente con nosotros. Recientemente fue el profesor investigador del año de nuestra facultad. Nos honra, nos distingue y ha dado muestra que es de ejemplo para todos nosotros los profesores de la Escuela de Historia, que el amor que le tiene a la universidad y a la facultad y a su escuela lo expresa permanentemente, porque en más de una oportunidad ha tenido algunos percances y ha perseverado porque él quiere y ama su escuela, su facultad y la universidad, y siempre lo tenemos allá. No importa que se ponga guapo, él siempre está con nosotros y nos acompaña. Con su razón, pero siempre está con nosotros. Y una muestra de eso es que hoy hace la apertura con una conferencia magistral de este nuevo grupo, de esta nueva corte que hoy se está desarrollando para todos nosotros. Es de gran importancia y queremos continuar trabajando en ese sentido. Hemos abierto la ventana para que todos ustedes participen en nuestra facultad y en nuestra escuela, que es la primera y la única escuela que tenemos de historia en nuestro país, y es una verdadera escuela, porque ha sido manantial permanente de elaborar y producir los talentos necesarios que requiere nuestro país. Y con la normativa 0915 que se está iniciando y de lo cual pronto nosotros vamos a formar parte, es un compromiso porque se requieren más recursos humanos. Es decir, el capital intelectual en el área de la historia, se puede decir que nuestra escuela es una verdadera fábrica en ese sentido. Personas no solamente con la capacidad, como bien el señor Juan, sino con la calidad humana que se requiere para trabajar estos temas que implican mucho esfuerzo y sacrificio. Sobre todo, ahora que vengo de un evento que se está hablando de Revolución 4.0, a veces lo del área de humanidades nos sentimos como un poquito apartados o quieren tratar de apartarnos, pero que no hay diferenciación, es que un vínculo que existe íntimamente entre todas las áreas de conocimiento. Como producto de este evento que lo tenemos en la universidad, de nuestra facultad, justamente en la jornada científica que se inauguró antes de ayer en nuestra universidad, esta maestría aporta, porque son investigadores que van a formar y vamos a preparar. Así que estamos avanzando con la ayuda de muchas instituciones y personas. Roberto Casá, doña Ligia, que nos ha apoyado permanentemente, auspiciando, estando en posición en el Estado y no estando, siempre nos da el apoyo y el respaldo. Así, muchas gracias, distinguida y querida maestra, que usted de nuestra facultad, de educación, es de la nuestra, de humanidades, a esa que usted pertenece. En ese sentido, todos los historiadores tienen un espacio en nuestra escuela y lo estamos demostrando en la noche de hoy. Todos están invitados, algunos por razones técnicas que no vienen al caso, pero son historiadores y tienen su espacio. Vayan, porque esa es la universidad pública, es una universidad abierta, democrática y participativa. Y ustedes, muchos de los que están aquí, que no han participado,
tiene las puertas abiertas para participar, porque ustedes tienen la calidad y nosotros buscamos la excelencia y ustedes son parte de eso. Lo único sí, siempre resaltamos, nuestra universidad apuesta siempre a la calidad, la excelencia, pero con compromiso social. Y los historiadores debemos tener ese compromiso vinculado a nuestra sociedad. De ahí que, bienvenido a los nuevos maestrantes del compromiso que están asumiendo, porque la historia no es para hacerse ricos, los historiadores, es para aportar y contribuir. El que se mete en el mundo de la historia, lo encuentra el mundo de una manera, y cuando penetra en él, lo transforma y lo cambia hacia otro mundo. Así que esta es nuestra gran responsabilidad, ese es nuestro gran deseo. Bienvenidos y bienvenidas todos a este gran evento, y ustedes verán la muestra con la conferencia del profesor Roberto Casá en el día de hoy. Muchas gracias. El decano puso de relieve la importancia de la formación de historiadores. Yo creo que evidentemente esta maestría llena un cometido fundamental de perseguir la formación de nuevos historiadores, nuevos jóvenes ya a nivel de maestría, que implica ya una introducción al proceso de investigación, aunque en realidad en los términos normales de un proceso académico se hace investigador profesional la persona que ya lleva un doctorado, pero aquí todavía estamos un poco lejos de ese nivel, de manera que esta maestría yo pienso que cumple las condiciones, por lo que acaban de explicar las autoridades de nuestra universidad, para iniciar un proceso de formación, un relevo de jóvenes. Esto tiene importancia además porque, como bien destacó uno de los compañeros, en el país no hay otras instituciones que enseñan historia, solo en la UAS. Y el país demanda un relevo generacional. Tenemos pocos refuerzos de historiadores. Se necesitan ya jóvenes que ingresen en el trabajo de docencia, de investigación y de trabajo en general con la historia, para llenar vacíos presentes en la sociedad. Necesitamos interpretar nuestro pasado con los ojos del presente, y estos ojos del presente los tienen los jóvenes, ya no tanto los que estamos en el final del proceso. Como ya les decía, en breves palabras voy a motivar algunos elementos de la investigación y dar algunas pinceladas sobre el requisito de la investigación. La historia es una materia que tiene particularidades fundamentales a la hora de visualizar los problemas que pueden presentarse en la investigación histórica. La historia no funciona como la naturaleza. Tiene que ser objeto de apreciaciones, de búsqueda con distintos componentes y distintos objetivos, pero al mismo tiempo es una actividad que debe responder a normas, a criterios metódicos, a categorías, a métodos. De manera que la formación del investigador histórico tiene sus peculiaridades que deben ser observadas primeramente a partir de esta especificidad que tiene el terreno de la historia, que es completamente distinto al terreno de la realidad natural, el componente humano. Y esto plantea una relación, ante todo, con un elemento de actualidad y de subjetividad. La historia se puede escribir, se puede hacer
de muchas maneras. Se puede hacer en función, sobre todo, y se tiene que hacer en función de lo que busca una sociedad, lo que persigue, lo que son los parámetros normativos de un colectivo histórico, social, humano. ¿Qué interesa? Lo que en una época interesó, deja de hacerlo en otra. De manera que, como lo expresó Benedetto Croce, la historia es y tiene que ser siempre contemporánea. De manera que aquí entramos en un terreno en que la subjetividad domina la fórmula para la apreciación del contenido de la investigación. Primeramente, hay que entender que nos estamos moviendo con seres humanos, cuyo componente principal es la subjetividad. El rejuego entre una diversidad infinita, o que puede llegar al infinito, de agentes, de actores, que además actúan de manera aleatoria y, por tanto, esto plantea un problema complicado de cómo resumir lo que es un terreno de intersección de múltiples voluntades. Es algo muy distinto a lo que se plantea en la naturaleza, repito, porque en la naturaleza nos encontramos con leyes objetivas que no tienen una mediación de esta naturaleza. Por una parte, esto, ¿verdad? La historia es un ámbito de rejuegos de subjetividades, pero estas a su vez tienen un componente objetivo. Es decir, en definitiva, el rejuego entre todos estos actores, todas las personas que intervienen en la historia y sus momentos, sus circunstancias, etc., da lugar a una realidad objetiva, solo que esa realidad se puede captar de muchas maneras. A diferencia, por ejemplo, de la física, donde establecemos una ley que tiene que captarse de una sola manera, en historia, la recepción de la realidad puede ser hecha por múltiples formas. Y aquí entramos entonces a la dimensión subjetiva del trabajo del historiador. La historia no tiene un estatus objetivo al margen de lo que hace el investigador. Con el mismo material, de manera segura, y eso está, pienso que bastante probado, dos sujetos que analicen las mismas cosas llegan siempre no solamente a posibles resultados distintos, sino a formulaciones distintas, con la misma formación en términos generales metodológicos dentro de un marco histórico determinado, común, pero cada quien al investigar le da un sesgo particular en función de circunstancias personales, pero también las circunstancias históricas en que se ve envuelto. En realidad, todo ser humano, por definición, que tiene el don de la razón, es un historiador. Todos somos historiadores. Todos reflexionamos a nuestra manera sobre el pasado. Todos recibimos valores, recibimos elementos de socialización y nos formamos ideas sobre lo que ha sido el devenir del ser humano, no necesariamente muy desarrolladas, pueden ser bastante o muy elementales, no importa, pero en definitiva la condición humana conlleva una reflexión sobre la historia. Pero de ahí a la formulación de una posibilidad de intelección sistemática de esto, está la distancia que divide al sujeto común, al no especialista, del investigador. Ustedes jóvenes, lo que se están proponiendo al tomar esta maestría es formarse como
posibles investigadores y evidentemente, además de tomar en cuenta esta especificidad de la realidad histórico-social, ustedes necesitan una introducción metódica a reglas que ya han sido codificadas y que forman parte del decurso del desarrollo de la disciplina a lo largo de los siglos y que pueden verse de muchas maneras. Yo les decía que la historia no se enseña y estamos entrando en un terreno arriesgado al tratar de codificar algunos elementos de tradición metodológica, pero vamos a intentarlo, aunque insisto en que el hecho de que más que enseñarse, la historia se aprende en términos profesionales. Es una labor, quienes la hemos desarrollado, forzosamente un tanto solitaria. Profesionalidad implica un tipo de relación con la materia prima de la investigación que tiene un carácter muy individual, muy personal. Y esto forma parte también de esa relación dialéctica que les he planteado entre esa realidad de la condición humana y la subjetividad del sujeto que trabaja en su conocimiento, en su razonamiento. Estos métodos de la historia tienen por propósito, si se quiere, codificar lo que han hecho los historiadores. Entonces, bien, ustedes están llamados a formarse conforme a algunas orientaciones metodológicas que supongo que en esta maestría estarán incluidas o están incluidas, elementos codificados a través de diversos tipos de textos que se han elaborado con vistas sobre todo a dotar con un sentido actual, profesional, especializado actual, a los aspirantes historiadores. Me voy a referir un poco después a algunos de estos aspectos. Y al mismo tiempo, esta incursión en la codificación de los elementos de la investigación histórica desde sus inicios remotos, particularmente en el siglo XVI, incluso ya en el siglo XV, comenzaron a elaborarse textos en esa dirección, sobre lo cual probablemente no me puedo extender mucho. Se debe agregar el hecho de que la codificación metódica no sustituye ni la experiencia viva del sujeto, ni su relación con el objeto de estudio. Entonces yo diría, además de que la historia no se enseña, sino que se aprende, debemos, y llamo la atención a ustedes, a los jóvenes, sobre el particular, prestar la mayor atención, no tanto a la codificación metódica, a lo que se dice como metodología de la investigación histórica, sino a lo que han hecho los historiadores. Nosotros sacar nuestras propias derivaciones metodológicas de la forma en que los historiadores han tratado sus objetos de investigación. Historiadores clásicos y modernos. Dominicanos, estamos en la República Dominicana, y no dominicanos. Todo es importante. Yo pienso que la lectura de un personaje, por ejemplo, como Tucídides o Polidio, es sencillamente un requisito para la formación de un historiador. Porque, bien, hoy día no se hace ni remotamente una historia parecida a la de ellos, no nos enseñan a cómo trabajar exactamente como debemos hacerlo ahora,
pero nos dan un marco de razonamiento profundo, extremadamente profundo y al mismo tiempo actual. ¿Por qué? Parten de una filosofía de la historia, parten de una consideración general de la historia. Y desde entonces, desde los griegos, en la cultura occidental, nos estamos encontrando con una evolución de fórmulas, ya no metodológicas, sino fórmulas teóricas sobre el conocimiento histórico. Entramos aquí entonces a través de este consejo que me permito darles, de dar prioridad a la lectura de los historiadores, a lo que es la relación entre el producto de los historiadores y sus fundamentos teóricos y metodológicos, presentes en su obra, sea de manera explícita, razonada, sistemática, o bien de manera virtual, implícita, más o menos sugerida. Y aquí entramos en un problema de la relación entre campos diversos, entre formulaciones teóricas y aproximaciones a determinado objeto. Ante todo, el planteamiento de mi parte de que no hacemos por definición historia desde cero, sino a partir de puntos de vista acerca de esto. Nos lo enseñan lo que han hecho los historiadores, desde Tucídides y Polibio, pero nos enseñan también lo que han hecho los pensadores, más bien modernos, y pienso que sobre todo desde el siglo XVIII, con el surgimiento de la filosofía de la historia como área del pensamiento sistemático, como una forma de filosofía aplicada al ámbito del ser humano. Hasta entonces la filosofía era metafísica, era la pregunta acerca del ser. Los ilustrados trasladaron la pregunta del ser, acerca del ser, a la naturaleza humana y a el desenvolvimiento y el contenido de la historia. Lo vemos en Kant, lo vemos en Hegel, lo vemos en Rousseau o en Voltaire. Y aquí entonces debemos acentuar la importancia de disponer de un aparato teórico conceptual. Sin ese aparato no podemos hacer inteligible un proceso histórico. Y al mismo tiempo subrayo que este aparato no sustituye el conocimiento, ayuda al conocimiento, es una herramienta necesaria para una intelección sistemática del proceso histórico. Si no tenemos herramientas de esa naturaleza, en realidad todo el mundo las tiene, pero de manera limitada, primitiva, espontánea. De lo que se trata ya para un investigador es lograr un control sistemático de perspectivas explicativas globales del proceso histórico. Como les digo, las primeras así sistemáticas se dieron en el siglo XVIII y en el siglo XIX ya con los sociólogos clásicos como Tocqueville, ya luego Durkheim y Weber, y sobre todo Marx, que surge una explicación sistemática acerca de la historia, una filosofía de la historia de una manera u otra que se puede reclamar de diversas maneras, una forma de ciencia o de filosofía que viene haciendo lo mismo para los ilustrados, equivalente con todas las peculiaridades del lugar a lo que estaba llevándose alrededor del auge de la ciencia, particularmente de las ciencias exactas, particularmente en el siglo XIX. Insisto en que la teoría
es imprescindible, pero la teoría no sustituye el conocimiento concreto. El investigador no sustituye el conocimiento por el dominio de la teoría. Usa la teoría como herramienta para el conocimiento. Esa es la clave del asunto. Una herramienta heurística que nos permite acceder a explicaciones que ninguna teoría contiene. Explicaciones de lo real, de lo históricamente determinado, de lo que es objeto de una investigación. Lo que queremos saber aquí, ahora, cómo, cuándo, por qué. Este tipo de preguntas acerca de una realidad histórico-social no las responden las teorías generales del desenvolvimiento de la historia. Nosotros las respondemos con ayuda de las categorías. Y si bien podemos seguir diciendo que el materialismo histórico es la herramienta intelectual más desarrollada sobre el particular, en realidad en los siglos XIX y XX, y sobre todo pienso yo en el XX, se han ido desarrollando perspectivas que plantean la necesidad de incorporar nuevas dimensiones no contempladas por Marx acerca de la realidad histórica, de la realidad en sentido general. Para mencionar solo una, el psicoanálisis, que fue reivindicado por movimientos incluso literarios como el surrealismo, como un complemento del materialismo en el orden de la explicación sistemática del funcionamiento de la psique. Pero es una de las tantas contribuciones que indudablemente tienen que tomarse en cuenta, lo cual complejiza más el problema del manejo, de la síntesis general sobre la historia. Cada vez más complejo y en definitiva cada quien debe forjarse su propia síntesis general producto del estudio de la teoría acerca de la historia y en este caso también en términos instrumentales de la investigación, de los métodos necesarios para acceder a este conocimiento de lo concreto e históricamente determinado. La totalidad concreta a que alude el filósofo Karel Kosík, un checo de los años 60, quien tuvo su propia derivación del materialismo histórico alrededor del cual calificó muy felizmente, a mi juicio, muy influenciado también por George Lukács, otro científico, otro teórico marxista previo, acerca de las características del materialismo histórico. No podemos hoy entrar en ninguna discusión sobre esta materia, simplemente señalar que en el materialismo histórico o en la síntesis de un Max Weber o de una manera teóricamente más humilde de los historiadores de la Escuela de los Anales de Francia o de los empiristas ingleses, empiristas materialistas ingleses de este siglo, nos vamos a encontrar con formulaciones variadas acerca de esta síntesis general que puede y debe ayudar a descubrir la totalidad concreta. Si hablamos de investigación, nos estamos refiriendo entonces a un terreno históricamente determinado y aquí entran algunos elementos ya del proceso particular de la investigación. Más allá de que el investigador, aún en ciernes, tenga una claridad sobre la materia del conocimiento histórico, está el hecho de que logre concretar un interés particular que satisfaga sus expectativas individuales y al mismo tiempo se conecte con las inquietudes presentes en el colectivo social. No se investiga historia en el aire. Y yo diría que en principio, posiblemente, cosa discutible, una investigación tiene sentido cuando conecta con un sentir, con una necesidad.
una cosa muy distinta es escribir un tratado original sobre un tema poco conocido, nada conocido, donde hay que demostrar las cosas y exponerlas de manera original y novedosa. Y otra cosa es escribir un libro de texto, que es tan legítimo en términos de un razonamiento como escribir ese tratado. No es tan innovador porque el texto siempre resume cosas conocidas, pero es absolutamente legítimo y socialmente necesario. Les he hablado hasta ahora solamente del componente de la erudición, pero resulta que además de la erudición, la historia, y desde luego lo mencioné porque la erudición tiene una serie de aparatos y de cosas que no vienen al caso detallar ahora, la historia de más en más se ha ido acompañando de otros recursos que forman parte hoy día de la tradición de la disciplina. De nuevo, no me voy a extender en ellos, porque ya no hay tiempo y ya debemos concluir, sino mencionarlos en función de que cada quien recurra a esos instrumentos en función de sus necesidades. Pero algunos de ellos son en extremo importantes. Menciono algunos. Las llamadas ciencias auxiliares de la historia. Dependiendo de lo que estemos buscando, evidentemente el control de alguna de estas ciencias auxiliares es fundamental. Entonces eso forma parte de la profesionalidad del trabajo del historiador. Si estamos tratando con un idioma desconocido, ante todo debemos conocer ese idioma. Pero si estamos hablando de nuestro propio idioma hace 2 siglos, debemos tener un conocimiento cabal de las peculiaridades de la lengua en ese momento. En principio es la misma nuestra, pero no es cierto. Ya tiene matices que deben ser conocidos. Y no es un problema solamente paleográfico, es un problema que atañe también a la materia de la erudición. Porque el centro de la erudición es la interpretación filológica de la fuente. Ese es el centro. Y aquí estamos con, por ejemplo, 2 ciencias auxiliares de la historia, que todavía en el país hay muy pocas personas que las dominan. Genaro Rodríguez, Raimundo González, aquí trabaja también Rocío Devers, que son la paleografía y la diplomática, que nos ayudan a entender las escrituras pasadas, las características pasadas de la documentación, que deben ser objeto de reflexión en cada caso de investigación, y nos dan los instrumentos para interpretar positivamente el contenido del lenguaje. Pongo esos ejemplos, pero bueno, hay muchas ciencias auxiliares de la historia en materia muy particular. Yo pienso que estas 2 son las más importantes, la diplomática y la paleografía, pero en realidad hay varias, como la numismática, la heráldica, en sí, en función de qué estamos investigando. Pongo el acento también en el método comparativo, que en realidad no es privativo de la historia humana. El método comparativo ha sido trabajado por las llamadas ciencias históricas, que es una clasificación hecha en el siglo XIX de las diversas ciencias, las ciencias históricas, que incluye, por ejemplo, la geología, por ejemplo, o la astronomía, ciencias históricas. Aquí nos movemos en un terreno complejo donde, por definición, la comparación es necesaria, es imprescindible. En realidad, todos comparamos de manera espontánea. Eso es parte de nuestra vida, comparar situaciones. Pero en este caso se trata de hacer comparaciones sistemáticas y reguladas por parámetros metodológicos. Saber qué se puede comparar con la finalidad de entender la peculiaridad del proceso. Cuando comparamos un caso con otro, estamos adentrándonos en las características de cada uno y al mismo tiempo en los elementos que les son comunes, de manera que gracias o con ayuda del método comparativo estamos en mejores condiciones de profundizar acerca de las características de los procesos. Entonces la comparación es necesaria, pero con criterios adecuados que
condicionen qué se puede comparar y qué no se puede comparar. Porque las comparaciones no reguladas pueden llevar al absurdo y a conclusiones sencillamente triviales, a la trivialidad que no es, digamos, no es ajena a muchos tratamientos de los historiadores, que pueden ser conclusiones sencillamente elementales, de cosas como que siempre habrá ricos y pobres, o sea, tonterías que pueden ser producto de observaciones muy sistemáticas a lo largo de la historia, pero que concluyen en planteamientos sencillamente superficiales y algunos francamente triviales. Y aquí incluyo incluso textos que usan mucho la comparación de sociología histórica. Pero es otra discusión. Bueno, tercero o cuarto, la cuantificación, un instrumento crucial para los historiadores. Y es un instrumento reciente. Y hoy día cuantificamos, y la cuantificación nos ayuda a razonar. Y debemos traducir a plano cuantitativo. Podemos y debemos, en la medida de lo posible. Entonces es un instrumento clave. El conocimiento de las aplicaciones posibles de la estadística y de otros métodos cuantitativos al conocimiento de la realidad histórica. Y de nuevo, al igual que con el método comparativo, cuidado, porque no puede aceptarse la conclusión, por ejemplo, del historiador francés Emmanuel Leroy-Ladurie, considerado en su momento, hasta su muerte, el mejor historiador de Francia, con lo cual yo no estoy de acuerdo, pero eso no importa. Pero él llegó a la conclusión de que lo que no es cuantificado no tiene valor científico. Eso no es aceptable de ninguna manera. En realidad la cuantificación no sustituye el razonamiento cualitativo. Ayuda al mismo, pero no es imprescindible y debe ser manejada con las precauciones debidas para no caer de nuevo, al igual que con el método comparativo, no solamente en trivialidades, en cosas que se pueden decir de otra manera, y no con esos aparatajes cuantitativos a veces exorbitantes, sino llegar además a errores visibles, como se ha hecho en Estados Unidos con la New Economic History, que está basada en la cuantificación, que llega a conclusiones sencillamente carentes de todo sustento posible en materia de conocimiento de la historia. No voy a dar ejemplos, pero bueno, en Estados Unidos se discutió mucho el tema de la esclavitud en el sur, o el tema del impacto de los ferrocarriles. Se escribieron varios libros y se armó toda una discusión académica que llevó a dos autores en un tratado sobre el impacto de los ferrocarriles, ya lo pongo como ejemplo, a decir que en realidad los ferrocarriles no aportaron nada al desarrollo económico de los Estados Unidos en el siglo XIX. Bueno, eso evidentemente es una conclusión sencillamente absurda, construida sobre la base de un manejo incorrecto de las fuentes. Bueno, tenemos otras posibilidades cada vez, en la medida en que el proceso histórico se ha ido complejizando y la historiografía se ha ido desarrollando en diversas partes del planeta. Nos vamos encontrando con nuevas posibilidades metodológicas. Concluyo con una última que ha sido muy utilizada en algunos países del tercer mundo, también del primer mundo, pero me subrayo la utilidad que ha tenido en una escuela extremadamente fructífera de investigación histórica que se dio en la India, que es la llamada de los estudios subalternos. Y aquí ellos manejan ya elementos metodológicos vinculados a la psicología y a la sociología, que es la relación directa con los sujetos a través de métodos tomados, prestados de otras disciplinas, y que se pueden sintetizar en la entrevista a profundidad a los sujetos como forma de extrapolar elementos que no aparecen en otros tipos de fuentes. Yo pienso que en un país atrasado como este, donde muchos sujetos no se manifiestan de manera documental, están
fuera de la historia, como se consideraba en Europa en los siglos XIX y XX, de pueblos sin historia. Entonces, la aplicación de estos elementos y su trabajo creativo, aplicación creativa, original, puede abrir terrenos novedosos a los llamados sujetos sin historia o pueblos o sectores sin historia. Las mujeres en sus casas, la mujer tradicional que no salía a la calle, no producía documentos, estaba fuera supuestamente de la vida social, por lo menos de la vida política de manera muy clara. Apenas iba a la iglesia, volvía a su casa, quizás iba al ventorrillo, como mucho, pero la mujer tenía su historia social. ¿Cómo la sabemos si no hay documentos? Bueno, entonces vamos a buscar nuevos elementos, primero a través de un manejo heterodoxo de las fuentes, pero además a través de estas aproximaciones que proveen los nuevos estudios, las nuevas corrientes fructíferas de investigación histórica. Yo prefiero parar aquí. En realidad, deberíamos aportar más elementos de razonamiento sobre el estatus de la historia, pero en todo caso ya creo que me he extendido bastante y cualquier inquietud la manejamos en los términos que el profesor Camaño, coordinador de la maestría, y otros, ustedes mismos, consideren. Muchas Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Presentaron